continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, quinto grado. Métodos de separación, filtrado y tamizado. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie y sean bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Semana a semana aprendemos mucho más del maravilloso mundo de la ciencia. Hemos venido hablando de mezclas. Ahora es el turno de presentarles los métodos de separación de sustancias o mezclas. El día de ahora vamos a conocer y diferenciar entre los métodos de filtración y tamizado. Acompáñame a ver de qué se trata. Para los químicos es fundamental el separar las sustancias en sus componentes, con el objetivo de estudiar sus propiedades físicas como químicas. Te preguntarás, ¿y qué son los métodos de separación? Los métodos de separación de mezclas o sustancias son procesos físicos en los cuales podemos separar dos o más sustancias de una mezcla, valiéndonos de sus propiedades físicas y químicas. Los métodos de separación se pueden aplicar tanto a mezclas homogéneas como a mezclas heterogéneas. Una de las características de los métodos de separación de mezclas o sustancias es que podemos obtener los componentes como en su fase inicial, lo más acercado, antes de que formaran parte de la mezcla. ¿Sabías que el aire es una mezcla de un 78% nitrógeno, mientras que el oxígeno solo constituye el 21% del aire que respiramos? El contenido de dióxido de carbono en el aire no supera el 0.04% y los gases restantes como argón, hidrógeno, vapor de agua no representan más que el 1%. Muy bien, jóvenes, ahora ustedes ya saben qué son los métodos de separación. Pero te preguntarán cuántos métodos de separación existen. Existen varios, dependiendo para qué es lo que lo vayamos a necesitar. Entre ellos te puedo mencionar filtración, tamizado, cristalización, destilación, imantación, cromatografía. Estos métodos pueden ser aplicados tanto para mezclas homogéneas o para mezclas heterogéneas. Debemos recordar que una mezcla heterogénea, este tipo de mezcla podemos ver sus componentes a simple vista. Por tanto, los métodos de filtración y tamizado se aplican para mezclas heterogéneas. Te explicaré a continuación en qué consiste el método de filtración. En el método de filtración, prácticamente este tipo de método es cuando nosotros queremos separar un sólido insoluble de un fluido. ¿Qué es un fluido? Es un líquido o un gas. Por tanto, existen varios materiales que puedes ocupar. Por ejemplo, puedes ocupar papel filtro, puedes ocupar un colador o en algunos casos tela, dependiendo del tamaño de partícula que quieras separar. Ahora te explicaré cómo se debe de doblar el papel filtro si es que vamos a utilizar o vamos a filtrar con este tipo de material. Muy bien. Existen dos formas para poder doblar el papel filtro. El primero es un doblez para obtener un filtrado cónico, en el cual doblamos el papel a la mitad y luego lo doblamos para obtener una cuarta parte. Lo desplegamos acá y lo colocamos en el embudo que vamos a utilizar. Pero este papel lo debemos de fijar con agua. Si estás en un laboratorio, puedes utilizar agua destilada o desmineralizada.
Pero si no estás en un laboratorio y no es algo tan científico lo que estás haciendo, puedes utilizar agua común. Agregamos el agua alrededor o en las paredes del papel para que éste se fije al embudo y podamos tener un filtrado óptimo. Muy bien. Este tipo de doblez se utiliza cuando lo que me importa es el líquido. Si voy a utilizar o voy a filtrar un sólido y lo que me importa es el sólido, hacemos el doblez de la siguiente manera. Doblamos el papel a la mitad, luego en la cuarta parte y comenzamos a doblar de manera en que vayamos formando como un abanico. Yo sé que tú lo has hecho en épocas de calor en tu escuela con las hojas de papel de cuaderno. Comenzamos acá, luego al inverso, acá, acá, hasta finalizar. Una vez finalizado, lo colocamos en el embudo y hacemos el mismo procedimiento. Con agua lo fijamos a las paredes del embudo. Este tipo de doblez lo utilizamos cuando lo que nos importa es el sólido y vamos a realizar varios lavados, por tanto necesitamos que el filtrado sea más rápido. Ahora te explicaré en qué consiste el método de tamizado. El método de tamizado se emplea, como ya les dije, para mezclas heterogéneas, pero cuando queremos separar partículas de diferente tamaño, que estén ambas en estado sólido. Las partículas más grandes quedan retenidas en el tamiz o colador y las más pequeñas atraviesan los agujeros. Estas técnicas son bastante empleadas en la vida cotidiana. Muy bien, jóvenes, ahora que ya les expliqué en qué consiste el método de filtración y tamizado, vamos a ver si ustedes pueden diferenciar ambos métodos. Tenemos esta variedad de mezclas. Anota en tu cuaderno con cuál de los métodos crees que podemos separar los componentes de la mezcla. Tenemos una mezcla de arena con agua. ¿Qué método crees que podemos aplicar para poder separar esta mezcla? También tenemos mezcla de arroz con sal. ¿Qué método podemos aplicar para separar ambos componentes? Tenemos arena. ¿Qué método puedo ocupar para poder separar partículas grandes de partículas pequeñas? Y por último, tenemos una infusión de Jamaica. ¿Qué método debes de aplicar? ¿Filtración o tamizado? Anótalo en tu cuaderno y vamos a verificar si has acertado. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a verificar si has acertado en aplicar el método de separación por filtración o tamizado. Para la primera mezcla, que es de arena con agua, se debe de aplicar el método de filtración, como observamos acá. En la cual tenemos en el papel filtro la arena y en el vaso el líquido. Así que es el método de filtración. Para la segunda mezcla, que es arroz con sal, el método a aplicar es el tamizado. Damos vibraciones, golpecitos y podemos separar sólidos más finos que pasan sobre las rendijas del colador o tamiz, y tenemos la sal y el arroz separado. Para el siguiente ejercicio
debes de separar partículas pequeñas de arena de las más grandes. Entonces utilizas el método de tamizado. Obtenemos partículas más grandes en el tamiz y las partículas más pequeñas en el recipiente. Y por último, para separar la infusión de Jamaica, utilizamos el método de filtración. En este caso, utilizo un colador y tengo mi solución y mi flor de Jamaica aparte. ¿Sabías que los filtros de aceite en los motores de combustión se emplean para retener las partículas de carbón producidas por la circulación en caliente de estos lubricantes? Manteniendo así las partículas retenidas en el filtro y el aceite lo más limpio posible, alargando la vida útil de la maquinaria. Es hora de ponte a prueba. El método de filtración y tamizado es utilizado en mezclas A. homogéneas, B. heterogéneas, C. soluciones. Si tu respuesta es el literal B. heterogéneas, estás en lo correcto. En la preparación de café, el agua caliente entra en contacto con el café y se separa en el papel. El método de separación involucrado es A. calentamiento, B. preparación, C. filtración, D. tamizado. Si tu respuesta es el literal C, filtración, estás en lo correcto. ¡Excelente! Cada uno de estos ejemplos son aplicados en la vida cotidiana o en algunos casos en la industria. Se aplica en algunas partes de la planta de tratamiento la filtración por medio de arena para llegar a obtener un agua potable. El tamizado de granos lo utilizan los agricultores cuando cosechan arroz, maíz o frijol, en la cual ellos utilizan el tamiz para poder quitar insectos, hojas o alguna astilla después de haber secado dichos granos. El tamizado de arena lo utilizan, y creo que todos sabemos, los albañiles, con el objetivo de obtener mezclas de diferentes texturas, empleadas para la construcción. Y por último, tenemos el caso de la Jamaica, que es la preparación de un fresco. También nuestras abuelitas utilizan el método de filtración cuando hacen el fresco de horchata o algún atol. Pueden ver que cada uno de estos ejemplos son aplicados en la vida cotidiana. Muy bien, jóvenes, espero hayan entendido la diferencia entre el método filtrado y tamizado. Los esperamos la próxima semana y sigan aprendiendo en casa.